Que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a este servicio en línea. Somos el Templo Ebenezer de Parral y estamos contentos porque está usted en este momento a través de su celular, de su computadora, está con nosotros y se ha reunido para alabar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a poner este servicio en las manos de nuestro Señor. Le invito para que haga una oración junto conmigo. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más, Señor, podemos estar delante de tu presencia, Señor. Hemos dispuesto nuestros corazones, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor, porque solo tú lo mereces, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, aún en medio de la alabanza, la adoración, Señor, te pedimos que tú te muevas en nuestras vidas, que tu presencia, Señor, esté acompañándonos en este lugar. Gracias te damos por cada una de esas personas que ha dispuesto su corazón, Señor, para ver esta transmisión, Señor, para recibir de tu palabra, Señor, y para exaltar tu santo nombre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Así les voy a invitar, hermanos, para que compartan este video, para que más personas puedan unirse a nosotros y alabar juntos el nombre del Señor, para que escuchen el mensaje de la palabra. Compartan este enlace con sus amigos, con sus conocidos, y así vamos a pedirles, hermanos, que nos acompañen en el Salmo 36 del versículo 5 al 9. Vamos a estar leyendo estos versículos y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Qué hermosa palabra, hermanos. Podemos ver que aún a pesar de estos momentos difíciles que estamos viviendo, aún a pesar de que en el mundo hay aflicción, hay necesidad, hay enfermedad y hay muerte, nosotros podemos ampararnos bajo las hermosas alas de nuestro Señor. Si nosotros lo hacemos, veremos su luz. En la luz de Jesucristo nosotros podemos encontrar la luz y así poder ser de bendición para los demás. Le invito, hermano, para que estos momentos usted disponga su corazón para que alabe al Señor, para que glorifique al Señor. Olvídese un momento de todo esto que estamos viviendo. Concéntrese, hermano, en alabar al Señor. Y sobre todo, hermano, lo motivo para que sigamos confiando en que Jesucristo está con nosotros, en que aún en medio de todo esto, nosotros sigamos confiando en nuestro Dios. A continuación voy a dejar el lugar al grupo de alabanza para que entone un hermoso canto. Posteriormente va a estar tomando el lugar nuestro pastor Rigoberto Escobedo para compartirnos el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino y andaremos en tu
luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tu camino, andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Dios les bendiga en esta tarde. Deseo que la presencia del Señor sea sobre cada uno de ustedes y su familia. Un saludo a toda la congregación del Templo Ebenecer, a los hermanos de otras congregaciones y a mi familia. Esta tarde quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 10. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En el año 64, el mes de julio, el emperador Nerón aprovechó el incendio que él mismo causó para levantar su palacio, conocido como la Domus Aurea o la Casa de Oro, la cual contaba con 300 habitaciones. Nerón hizo construir el palacio más ostentoso que jamás ningún rey, cónsul o emperador de Roma habría pensado construir hasta ese momento. Cuando la ciudad de Roma ardía, los romanos creyeron que su emperador, Nerón, había iniciado el fuego en esa ciudad y lo atribuían a su constante deseo de construir cada vez más y más cosas. Fueron 6 días de terror. Entonces, cuando la gente se refugió en otro lugar donde no pudiera alcanzarle las llamas del fuego, se desata un segundo incendio. Este fue localizado en el barrio Emiliano. Los romanos estaban totalmente devastados. Su cultura, en un sentido, desapareció con esa ciudad. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos. Sus grandes templos, sus reliquias y aún los ídolos que había en sus casas, todos fueron quemados. Esto tuvo grandes implicaciones religiosas porque los hacía creer que sus deidades habían sido incapaces para lidiar con esa lucha y también fueron víctimas de ella. Las personas estaban casi sin esperanza, no tenían casa, muchos habían muerto. Su resentimiento era amargo y era severo. Y Nerón, al darse cuenta de esa situación tan difícil, entonces él redirigió esa hostilidad que los habitantes tenían contra él, la redirigió, ¿sabe contra quién? Contra los cristianos.
Entonces el chivo expiatorio de Nerón fueron los cristianos de ese tiempo, que ellos de por sí ya eran considerados como enemigos del imperio porque estaban asociados con los judíos y eran vistos como personas no gratas a la cultura romana. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos fueron los que causaron o los que iniciaron el incendio, y como resultado se levantó una fuerte persecución contra los cristianos. Esta persecución llegó hasta lugares del norte de las montañas Tauro, tales como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Según nos expresa en el primer capítulo de esta carta, a esos creyentes que habitaban en esas ciudades es dirigida esta misiva. Esto impactó a los cristianos, a los que Pedro llama en esta carta como peregrinos. Esos peregrinos que probablemente eran gentiles en su mayoría y posiblemente fueron llevados a Cristo a través de la predicación del apóstol Pablo. Ellos en ese momento necesitaban una fortaleza espiritual, necesitaban aliento. A los hermanos que escribe esta carta el apóstol Pedro, se las dirige con la intención de que ellos reciban fortaleza, que ellos tengan en su espíritu un ánimo y que no decaigan a causa de los sufrimientos que estaban padeciendo por causa de la persecución que Nerón levantó contra ellos. De esta manera el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe esta epístola para que a través de esa palabra ellos reciban fortaleza, para decirles que en medio del sufrimiento Dios sigue haciendo su obra, y es una realidad. En medio de los sufrimientos, en medio de la persecución, en medio de los problemas, Dios continúa trabajando, Dios sigue haciendo su obra. En esta carta el apóstol Pedro presenta una parte doctrinal y una parte que es práctica. En la parte doctrinal, el apóstol Pedro habla de una esperanza viva. Les dice que tienen o que tenemos una esperanza viva. Esa esperanza no es ilusoria, esa esperanza no es fantasiosa, esa esperanza no es engañosa, esa esperanza es real. Esa esperanza que tenemos los cristianos y que tuvieron los cristianos en ese tiempo a los que les escribe Pedro, está basada en las promesas firmes, en las promesas verdaderas y eternas que encontramos en la palabra de Dios. Otro aspecto en cuanto a la doctrina de lo que encontramos en esta carta primera de Pedro es la obediencia a la verdad. Esto es un apego a las escrituras. Es un conocimiento de la voluntad de Dios, es tener comunión con el Dios creador de todas las cosas. Esto de la obediencia a la verdad es una decisión personal de someter nuestros deseos a la voluntad de Dios en una obediencia fiel. Esta obediencia fiel produce en nosotros libertad. Esta obediencia trae a nuestras vidas un gozo abundante, una vida abundante, un contentamiento. Hay otra parte que presenta el apóstol Pedro en esta carta y es la parte práctica. En la parte práctica encontramos el consejo de que se sometan a Dios o de que nos sometamos a Dios. Esto es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, someter nuestros deseos carnales bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Es una sujeción a toda institución que Dios ha establecido. Es sujetarse a los amos, es lo que menciona Pedro, y tener una sumisión y un respeto entre el esposo y la esposa, o sea, en el núcleo familiar, que haya respeto, que haya sujeción y que haya amor. Algo más en la cuestión práctica que muestra Pedro es que debemos de estar dispuestos. Escuche bien, présteme su atención. Debemos estar dispuestos a seguir a Jesucristo, a seguir el bien, a pasar incluso por pruebas, sabiendo que el fin está cerca, teniendo conocimiento y estando seguros de que esta breve tribulación o leve tribulación tendrá
una recompensa cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Y también en la parte práctica, el apóstol Pedro menciona acerca del cuidado del rebaño. Esto es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él continúe haciendo su obra en cada creyente. Y precisamente de eso quiero hablarle en esta tarde. La obra del Dios de toda gracia. ¿Escuchó usted bien? La obra del Dios de toda gracia. ¿Cuál es esa obra o en qué consiste esa obra del Dios de toda gracia? Bueno, pues lo encontramos en ese mismo versículo. Dice la Escritura, los perfeccionará. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione. Entonces la obra del Dios de toda gracia incluye la perfección del creyente. Cuando hablamos o cuando vemos en la Biblia esta palabra perfeccionará, lo que significa, fíjese usted bien qué importante, lo que significa es reparar, unir o restaurar. Esta es parte de la obra que Dios hace, y el apóstol Pedro alienta a los hermanos que están sufriendo persecución para que sepan que Dios está obrando en medio de esa persecución, en medio de ese dolor. Esta palabra que significa reparar, unir o restaurar tiene una concordancia con lo que está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 21 y versículo 16, cuando dice la Escritura que Jacobo y Juan remendaban sus redes. Mateo 4:21. Juan y Jacobo remendaban sus redes. Ese era un elemento con el que ellos trabajaban en la pesca, y a veces las redes se rompían. Las redes deberían de ser restauradas, debían de estar bien acomodadas para lograr una buena pesca. Bueno, pues esa palabra perfeccionar significa también restaurar, remendar o reparar, y es lo que está diciendo aquí Pedro a sus oyentes. Dios los va a perfeccionar, Dios los va a reparar, Dios los va a restaurar, Dios los va a unir a través de ese sacrificio y a través de esa situación difícil. Y Mateo 21:16 también nos dice: de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Aquí encontramos nuevamente esta palabra que menciona Pedro. Dios perfecciona en los niños la alabanza. Entonces es una obra espiritual la que Dios está haciendo en medio de la persecución en la vida de todos sus hijos. Otro versículo, Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 10. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí encontramos nuevamente entonces esta palabra perfección. Dios quiere perfeccionar, Dios quiere unir, Dios quiere reparar la vida y el corazón de sus hijos cuando están pasando por sufrimientos. Bendito sea el Señor. Otra cita la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, esto es lo que significa la obra del Señor en cuanto a perfeccionar a sus hijos que están pasando por tribulación o por algún tipo de sufrimiento. El Señor los va a unir, el Señor los va a reparar, el Señor los va a restaurar. Bendito sea el Señor. Los perfeccionará, es parte de la obra del Dios de toda gracia, y esto también significa que los va a equipar para el servicio. Aparte de que los va a restaurar, aparte de que los va a reparar, aparte de que los va a unir y a llevar en un proceso de perfección, esto tiene el objetivo de equiparlos para el servicio. Es lo que les dice Pedro a los hermanos que están sufriendo. Hermanos, Dios los va a restaurar, Dios está tratando con ustedes, Dios los va a unir, no están solos, pero el objetivo no es nada más consolarlos y que estén a gusto, sino que a través de esa prueba, a través de esa restauración, el Señor los está preparando para que sirvan. Bendito sea el Señor. Entonces, el sufrimiento, hermanos, no solamente ayuda al cristiano a crecer,
sino que también lo prepara para el servicio futuro. Alguien dijo que los mejores marineros son los que se forjan en alta mar, ante el oleaje agresivo, ante los problemas en el mar. No son aquellos que están nada más en teoría cerca de la playa, sino aquellos que enfrentan problemas, aquellos que enfrentan batallas, aquellos que luchan contra las tempestades. Ellos serán los mejores marineros. Y en un sentido, nosotros como cristianos también vamos a ser mejores en la medida que sepamos enfrentar los problemas que llegan a nuestras vidas, y confiando siempre en el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, algunas veces la mejor manera que Dios tiene para remendar nuestras redes es meternos a través del sufrimiento. Esa es la mejor manera que Dios tiene, porque en el sufrimiento nosotros vamos a clamar a Dios, vamos a buscar su rostro, vamos a pedir misericordia, vamos a buscar su presencia, y es ahí donde el Señor nos va a estar preparando para un servicio excelente para la gloria de su nombre. Entonces, lo hace también con el propósito de que no haya nada defectuoso en nosotros. Nos quiere llevar a una perfección, a un crecimiento, a una limpieza, donde quita todo estorbo de nosotros, donde toda escoria es anulada, todo lo que no sirve es quitado. Y a veces solamente se logra eso a través del fuego de la prueba, como estaban sufriendo los hermanos a los que les escribe el apóstol Pedro. Y quiere llevarnos a esa perfección, porque es la única manera en que podemos ver a Dios, usted y yo. Él mismo os perfeccionará, es lo que dice la Escritura. Es parte de la obra del Dios de toda gracia. Aunque a nosotros nos toca velar y resistir al enemigo, Dios hace su parte en nosotros, pero el creyente tiene también un compromiso, y una parte muy importante que hacer es la de velar, es la de guardarse en santidad, es la de estar resistiendo al enemigo en el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Entonces, Dios está haciendo esa obra en todo aquel creyente que está atravesando sufrimiento, lo está perfeccionando. El mismo Dios que comenzó la obra es el mismo Dios que la terminará. El mismo Dios que nos salvó y permite que pasemos por sufrimientos es el mismo Dios que nos está perfeccionando para que seamos útiles en su obra y para su servicio. Entonces, por medio de las pruebas, Dios nos repara, nos restaura, nos perfecciona para que la persona pueda cumplir su obra en el servicio de Dios. Alabado sea el Señor. Usted puede adorar a Dios, usted puede exaltar su nombre. Si usted está pasando por pruebas o tribulaciones, sepa que el mismo Dios, el Dios de toda gracia, lo está perfeccionando. En segundo lugar, la obra del Dios de toda gracia, nos dice la Escritura que los afirmará. Ya dijimos que los perfeccionará, ahora vamos a ver que los afirmará. Esto quiere decir que los va a confirmar. Es lo que le dice Pedro a aquellos hermanos que están sufriendo, a aquellos que fueron violentados, a aquellos que fueron despojados, a aquellos que están atravesando por el valle de sombra de muerte. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que ese mismo Dios, la obra del Dios de toda gracia, es que los confirmará. Podemos entender un poco más esta expresión cuando leemos el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Allí está la obra del Dios de toda gracia. En los momentos de angustia, en los momentos de dificultades, Dios nos está afirmando, Dios nos está confirmando. Aún en el caso de Pedro, cuando Pedro y los demás discípulos fueron zarandeados por el diablo, ahí estaba trabajando Dios, confirmándolos. Esto también lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13.
para que sean afirmados vuestros corazones. Ahí encontramos nuevamente esta palabra y esta obra que Dios hace, que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, a través de las tribulaciones, el Señor está confirmando, está afirmando nuestros corazones para que seamos santos, para que seamos irreprensibles, porque Él quiere que nos vayamos con Jesucristo cuando Él venga por todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Os confirme. Ahí está nuevamente, que nos confirme, que nos afirme. Eso es parte de la obra de Dios en los momentos de prueba. Santiago 5:8. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Esto requiere de valor, esto requiere de fortaleza, esto requiere de una confianza en el Señor, esto requiere de fidelidad y de fe. Mantenernos firmes delante del Señor ante los embates del enemigo, ante los embates de una pandemia, ante los embates de una enfermedad, ante el enfrentar esas complicaciones que actualmente estamos enfrentando, requiere de firmeza, y esto solamente se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Y Santiago escribe: háganlo con paciencia, aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Cristo viene pronto, Cristo ya se acerca, pronto aparecerá en las nubes para levantar a su iglesia, un pueblo fiel, un pueblo que está siendo perfeccionado, una iglesia que está firme, una iglesia que se mantiene firme. Y aquí encontramos nosotros la figura de un militar que enfrenta la batalla, que enfrenta al enemigo, que enfrenta a un ejército contrario y se mantiene firme con sus armas, peleando, batallando, luchando con mucho esfuerzo, tal vez con cansancio, tal vez herido, tal vez ha sido lastimado, tal vez han sido menguadas sus fuerzas, pero hay algo en su corazón que lo levanta, hay algo que le renueva sus fuerzas, y a nosotros es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es nuestra convicción que nos lleva adelante y no nos deja estar tirados, no nos deja estar caídos, no nos deja estar desalentados, porque sabemos que el Dios de toda gracia está haciendo su obra en nosotros, y en este momento estamos viendo que Él nos afirmará. Apocalipsis 3:2. Sé vigilante, es la recomendación del Señor. Sé vigilante y afirma. Aquí encontramos nuevamente esa palabra. Afirma o confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tenemos que examinarnos. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿En realidad estamos caminando con Cristo? ¿O las pruebas y las tribulaciones y los problemas nos han desalentado? Ya hemos perdido la fe, ya no queremos volver a la iglesia, ya nos acostumbramos a estar así nada más en la comodidad de casa sin acudir al templo. Cuidado, cuidado, hermanos. Aquí nosotros tenemos que ser vigilantes. Y si estamos cayendo en ese conformismo, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos levante, porque a fin de cuentas es la obra del Dios de toda gracia. En tercer lugar, la obra del Dios de toda gracia. Nos dice este pasaje: los fortalecerá. Ya vimos, los perfeccionará, los afirmará, y ahora encontramos los fortalecerá. ¿Quién es el que necesita fortaleza? Obviamente todos, pero en especial los débiles, en especial los que están sufriendo, como esos hermanos que estaban sufriendo el acoso y la persecución del imperio romano liderado por Nerón. Aquellos hermanos que tuvieron que dejar su hogar, tuvieron que dejar su ciudad, tuvieron que dejar sus posesiones. Algunos fueron asaltados, algunos fueron despojados de sus posesiones, algunos fueron martirizados, otros fueron asesinados.
Y los que quedaban vivos necesitaban fortaleza. Por eso dice la Escritura que el Dios de toda gracia los fortalecerá. Hermano, si se encuentra débil, si se encuentra triste, sepa usted que Dios quiere fortalecerlo. Es el único que puede darnos fortaleza. No le vemos, pero le podemos sentir. ¿Qué pensarían los hermanos cuando leyeron esta misiva que les envió Pedro? Cuando les dice: el Dios de toda gracia los fortalecerá. Es necesario que después de haber padecido un poco de tiempo, tal vez en el pensamiento de ellos era: ¿sufrir un poco de tiempo? ¿Acaso es poco sufrir bajo la agresividad de Nerón? ¿No es cosa ligera sufrir desprecios? ¿No es algo insignificante que nuestra familia sea maltratada? Las injusticias, el abuso de autoridad, el despojo del patrimonio familiar, los asesinatos, ¿esto es algo ligero o es algo poco? Porque Pedro así les dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá. ¿Es poco aguantar tanta presión? ¿Es poco aguantar tanto encierro? Bueno, pues es que el apóstol Pedro, que también era experimentado en sufrimientos, les está mostrando esto para que hagan una comparación. Pero ¿comparado con qué? ¿Es poco lo que estaban sufriendo? Bueno, pues comparado con la alegría de la gloria eterna, comparado con la vida por venir, comparado con las promesas eternas y preciosas que Dios nos ha dejado, comparado con todo eso, el sufrimiento es poco. Comparado con una eternidad en la presencia de Dios, comparado con estar en las calles de oro y el mar de cristal, comparado con disfrutar de la presencia de Dios por siempre, comparado con esas promesas, el sufrimiento presente, les dice Pedro, es poco. Esa promesa incluye un consuelo prometido y unas fuerzas renovadas. Por eso les escribe: Dios los fortalecerá. Entonces la obra del Dios de toda gracia incluye fortaleza. Bendito sea su nombre. También esto es la petición del apóstol Pablo: que Dios envíe fortaleza para los hermanos que están en la ciudad de Éfeso. Allí en Efesios capítulo 3 versículo 16: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Es ahí en el corazón donde Dios envía fortaleza. Es allí en su alma, en su espíritu, en su ser interior, donde viene de la presencia de Dios las nuevas fuerzas, lo que nos renueva, lo que nos ayuda para seguir adelante, lo que permite que todo lo que está a nuestro alrededor como obstáculos puedan convertirse como una oportunidad para confiar más en el Señor. Pablo mismo, el apóstol Pablo, experimentó fortaleza en medio del sufrimiento. Y qué bueno que nos deja ese testimonio. Mire usted, ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 9, cuando el apóstol Pablo le pedía a Dios y él expresó que en 3 ocasiones le pidió: Señor, quita de mí ese aguijón, quita de mí ese aguijón, quita de mí ese aguijón, Señor. Clamaba, era el clamor, era la petición de Pablo. Y la respuesta de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, escribió Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué palabra tan especial estamos considerando? Cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Cuando estoy en necesidad, cuando estoy en afrentas, cuando me persiguen y me siento angustiado, entonces verdaderamente soy fuerte. No cuando no tenemos problemas, sino en medio de los problemas, en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad, tenemos la oportunidad de recibir la fortaleza de Dios. Entonces Dios promete dar fortaleza, y fortaleza necesaria para resistir injusticias, para resistir sufrimientos y para resistir los ataques del enemigo. El Señor es nuestra fortaleza, roca fuerte. Él es castillo fuerte. Él es eterno y poderoso. Bendito sea el Señor. Estamos viendo el tema, la obra del Dios de toda gracia. Y en último lugar, la Escritura nos enseña que parte de la obra del Dios de toda gracia es establecernos. Los establecerá, es lo que dice la Escritura. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, los fortalezca y los establezca. Es lo último que quiero compartirle en esta tarde. En la obra del Dios de toda gracia está el propósito de establecernos. ¿Qué quiere decir esto de establecernos? ¿Qué le quiso decir Pedro a los hermanos que estaban sufriendo? Hermanos, esperen, aguanten, soporten, toleren, porque el Dios de toda gracia los va a establecer. Muy bien, pues aquí encontramos la idea de ser situado en un lugar y ser consolidados. Quiere decir estar firmes sobre un fundamento, que ese fundamento es Cristo. Dios en su obra para con los hermanos que están sufriendo tiene el propósito de establecernos, o sea, de consolidarnos en Cristo, que nuestra fe tenga un fundamento que es Cristo. Establecer en esta ocasión tiene dos sentidos. En primer lugar, es un sentido literal, y en segundo lugar es un sentido metafórico. El sentido literal lo entenderemos más cuando veamos el Evangelio de Mateo 7, versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y la casa no cayó. ¿Por qué? Pues porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que quiere decir establecerá, fundarnos sobre la roca, que nuestros pies estén bien firmes, que nuestro corazón esté bien afirmado, que nuestro corazón esté bien situado, que nuestro corazón esté bien establecido sobre un fundamento que es Jesucristo. Porque van a venir vientos, van a venir ríos, van a soplar fuertemente, van a golpearnos, pero no vamos a caer porque estamos bien situados, estamos bien firmes, bien afirmados, bien fundamentados en Cristo. Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste. Ahí está nuevamente esa palabra. En el principio, Señor, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Señor lo estableció, fundó la tierra. Y la tierra, aunque a través de los siglos ha sufrido ciertos cambios, la tierra no ha salido de su órbita. ¿Sabe por qué? Porque Dios la sostuvo con el poder de su palabra. En el momento que Dios quiera, con el poder de su palabra, puede destruir la tierra. Pero si la ha sostenido a través de los siglos, si la iglesia sigue todavía en su órbita, es porque Dios la fundó, Dios la estableció, y es lo mismo que hace con nosotros. Nos ha establecido en Cristo, nos ha puesto un fundamento que es Cristo, ha puesto nuestros pies sobre la roca que es Cristo, nos sacó de la inmundicia, nos liberó del pecado, de la potestad de Satanás, y puso nuestros pies sobre roca firme. Esa roca es Jesucristo, y es lo que Pedro les dice a los hermanos: hermanos, yo sé que están sufriendo, yo juntamente con ustedes he sufrido, yo estoy padeciendo persecución también, mi vida está en riesgo, estoy continuamente en peligro de muerte, pero sepan una cosa, que Dios nos ha establecido, Dios nos va a establecer, bendito sea su nombre. Ese es el sentido literal, pero hay un sentido metafórico en esta palabra también, y lo entenderemos con Efesios 3:17.
La Nueva Traducción Viviente. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Establecerá, en un sentido metafórico, está comparándonos con un árbol que echa raíces en la tierra y que tiene buen fundamento y que nada lo podrá mover. En medio de las persecuciones y de los problemas y de la pandemia, Dios nos está estableciendo para que echemos raíces y nada nos mueva. Colosenses 1:23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. Entonces, ahí nosotros debemos de estar plantados. La Biblia dice plantados en la casa de Jehová. En el lugar donde a usted lo alcanzó el Señor, en el lugar donde le salvó Cristo, ahí debe de permanecer. No se debe de ir a otro lugar. Es lo que les dice Pedro: hermanos, no confíen en otro Dios. No piensen que por irse a otra ciudad van a ser libres. Ustedes afírmense en Cristo. Ustedes están confiados en Cristo, están seguros en Cristo, no en ningún otro Dios de los romanos. Así nosotros, si Dios nos salvó en Cristo y nos ha plantado en una iglesia, nosotros no tenemos que apartarnos de esa iglesia. Nosotros tenemos que seguir bajo esa misma cobertura en donde el Señor nos salvó. Pero es que allá en otra iglesia cantan más bonito, no importa. Dios te plantó ahí, tú debes de permanecer ahí si quieres crecer, si quieres prosperar, si quieres que tu vida dé un buen fruto para la gloria de Dios. Debemos de permanecer ahí donde el Señor nos plantó, donde el Señor nos fundó, hasta que Él diga es el momento de salir. Entonces salimos, pero mientras Él no diga nada, ahí debemos de estar afirmados y echando raíces. Bendito sea el Señor. Entonces nuestro fundamento está en la muerte de Cristo, en su resurrección, en su palabra, en sus promesas, en la proclamación del Evangelio, en la confianza en Él, en la obra del Espíritu Santo. Ahí está nuestro fundamento y nosotros debemos de permanecer ahí. Bendito sea el Señor. Concluyo. Hoy hemos visto el tema, la obra del Dios de toda gracia. Después de ese breve padecimiento, les dijo Pedro, los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Dios no va a dejar fracasar su propósito. Él va a continuar en nosotros su obra hasta que termine. Dios cumplirá su propósito. El Dios de toda gracia tiene un propósito: es darnos crecimiento, es darnos fortaleza, es prepararnos en su servicio y prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Así es que en esta pandemia, lejos de quejarnos, adoremos a Dios. Lejos de reclamarle, honremos su nombre. Lejos de pensar que ya no voy a asistir a la iglesia, que en nuestro corazón esté el deseo ardiente de volver a esos atrios donde el Señor nos salvó, donde el Señor nos plantó, donde el Señor nos está preparando, donde nos está dando un crecimiento bajo la cobertura de su pastor. Ahí quédese, ahí permanezca, no se vaya a otro lugar. Ahí lo quiere el Señor. Su vida va a dar fruto, su vida va a ser bendecida, su vida va a tener contentamiento. Usted va a estar honrando al Señor y Dios le va a llevar al lugar donde Él lo quiera. ¿Qué le parece si esta tarde oramos al Señor? ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por su palabra? Si usted se encuentra pasando por tribulaciones, no es el único, no es la única. En todo el mundo hay necesidad. Algunos tienen una necesidad más fuerte, mayor que la que tiene usted o que la que tengo yo. ¿Qué le parece si en esta oración oramos por todas esas personas? Padre nuestro, queremos darte gracias porque aunque el mundo se detuvo, las empresas cerraron, las iglesias están en pausa, están cerradas sus puertas, la economía parece que va empeorando, aún en medio de todo eso, tú sigues obrando. Tu palabra dice que nos vas a perfeccionar en medio de toda esta situación.
nos vas a afirmar, nos vas a fortalecer y nos estás estableciendo. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Quiero pedirte a favor de todas las personas en todo el mundo que están sufriendo y no tienen un consuelo, que puedan confiar en Jesucristo, que puedan acercarse a Jesucristo, que puedan clamar a ti en el nombre de Jesucristo, que puedan confiar en ti, Señor, que tú los puedes ayudar, que tú los puedes defender, que tú tienes el poder para sacarlos adelante en medio de esta pandemia, que tú puedes suplir sus necesidades, que no estás ausente sino que tú estás presente, que no te has olvidado de nosotros sino que a través de esta situación tú te acuerdas de nosotros. Tú eres el Dios de toda gracia, tú eres el Dios de toda bondad. Bendice a aquellos que están viendo esta transmisión, a aquellos que han escuchado esta palabra. Envíales sanidad, envíales fortaleza, envíales convicciones, envíales de tu palabra, Señor, de tu presencia sobre cada familia. Lo pido en el nombre precioso de Jesús, con acción de gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre y porque tú sigues trabajando hasta el día de hoy en nuestros corazones. Señor, muchas gracias por tu bondad, gracias por nuestra familia, gracias por las congregaciones que esperamos que pronto abran sus puertas, que nuestros gobernantes sean conscientes de que necesitan a Cristo, de que necesitan un Salvador, de que deben envolverse a ti, oh Dios, en arrepentimiento, en humillación, en reconocimiento, en adoración, en alabanza, en obediencia, en sujeción a ti como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sean guiados por tu Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones a favor del pueblo que ellos gobiernan. Te pido por nuestras autoridades eclesiásticas, te pido por cada familia del templo Ebenecer, te pido por cada familia alrededor del mundo, por tu pueblo de Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para mí es un gusto saludarles. Soy Rigoberto Escobedo, pastor del templo Ebenecer en Parral, Chihuahua. Gracias a Dios por el canto que entonó nuestro hermano Mario y mi esposa, la hermana Chelita. Quiero dar gracias a mi hija Anita y a Natanael, que en esta ocasión nos ayudaron con la transmisión, y también a mi hija Madaí en la dirección de este servicio. Que Dios les bendiga y hasta pronto, hermanos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la
descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.